Primera de Samuel 16, versículo 10. Hoy vamos a estudiar a David. Diga conmigo, David. Y David tiene tantas facetas, pero hoy empezamos con David como niño, como joven. Primera de Samuel 16, versículo 10. Dice que Samuel había sido enviado a ungir a un hijo de Isaí, pero no le dijeron el nombre. Y Yahweh solo le dijo: anda donde los hijos de Isaí y me vas a ungir al que yo te indicaré como rey de Israel. Porque recuerde que Saúl había desagradado a nuestro Dios, porque le había desobedecido repetidamente, especialmente en lo que se trataba de ofrendas, de sacrificios. Él no había hecho los sacrificios de un ganado y una gente y unos reyes que había ganado en batalla. Y entonces el Señor lo desechó como rey en su corazón a partir de ese momento, aunque siguió siendo rey un tiempo más, mientras David llegó a ser hombre ya adulto. Pero vemos que desde ese día, aleluya, cuando Samuel el profeta es enviado por nuestro Dios, en ese momento es ungido David como nuevo rey de Israel. ¿Estás entendiendo, hermano? Dice: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió Isaí: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues Isaí por David y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en delante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primera de Samuel 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Primera de Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primera de Samuel 17:21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, dijo David, y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Primera de Samuel 17:40. Y tomó David su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo y sacándole de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Diga conmigo: y saquearon su campamento. O sea, les quitaron hasta el último peso. Denle un aplauso al Señor, aleluya. A su nombre, a su nombre y a su pueblo. Ahí está. Bueno, hay muchas pinturas, ¿verdad? Usted ha visto, y películas de David, porque no habían videos en aquel tiempo, ni habían cámaras, pero así es como se lo imaginó uno de los pintores. Hay muchas pinturas bonitas. Voy a ver si esta semana hablamos de eso en el canal, en el programa, y enseñamos más fotos, y podemos poner algunas películas de David, que tenemos una bendición, especialmente una con Richard Gere. Es una de las mejores actuaciones de Richard Gere. Y vemos nosotros que este David, definitivamente desde joven, era un hombre valiente que le creía a Jehová, a Yahweh. Amén. Amén o no amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios tiene poder para levantar a alguien aún siendo pequeño como David? Amén. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos creen que Dios los puede levantar como David? Como grandes predicadores, como grandes empresarios, como grandes guerreros espirituales, como hombres de bien. Amén. Y este es un estudio interesante en el principio, el de David, porque habla de David
estando joven. Y es un buen ejemplo para los jóvenes, ¿verdad que sí? Hermanos y hermanas, ya había pasado un buen tiempo entre el capítulo 16 de Primera de Samuel. En esa parte dice que David era llevado donde Saúl cada vez que Saúl le venía un demonio, un espíritu maligno, porque era un hombre que le había abierto muchas puertas al enemigo por su desobediencia constante al Señor y por ser un blasfemo, un desobediente, e incluso por ser un ladrón de los diezmos del Señor, porque no sembraba correctamente lo que el Señor le daba. Y esas puertas abiertas permitían que demonios le vinieran a atormentar cuando estaba durmiendo. Dice la palabra que David era llevado como niño a tocarle el arpa al rey Saúl. Y cuando David tocaba el arpa, o sea, con música de adoración, entonces los espíritus malos salían de aquella habitación y Saúl podía dormir. Pero después David ya fue llevado de regreso a la casa de su padre, porque en el capítulo 17 lo vemos nosotros ya cuidando las ovejas de su papá, de Isaí. Y esto nos enseña que David era un joven ejemplar. Diga conmigo, un joven ejemplar. Nosotros también tenemos que ser ejemplares, ¿verdad que sí? Ser un buen testimonio delante de los demás. Primera de Samuel 17:12 dice que David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era de edad ya muy avanzada, dice la palabra, y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían ido a pelear con Saúl en el ejército contra los filisteos. Pero David, que era el menor, iba a donde Saúl, pero solo para llevarle comida a sus hermanos, porque todavía estaba en minoría de edad, y seguía cuidando las ovejas de su papá. Ahora en estos días, cuando uno mira a un joven, lo primero que piensa ¿qué piensa usted cuando se le acerca un joven en la calle? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Ah? Me viene a saltar, ¿va? O a ver de qué mar es este, si es de la mara tal o la mara fulana. O mira a sacar un cuchillo, mira a sacar una pistola. Porque el joven, hay tanto joven metido en delincuencia común que se ha vuelto ya costumbre, ¿verdad? Ver a jóvenes en malos caminos. Pero la mayoría de los jóvenes no andan en malos caminos, andan en caminos correctos. Pero por unos pocos que hacen mal está esa pésima imagen. Pero vemos que este joven David era un buen ejemplo de un buen hijo, ¿verdad que sí? Era un hijo que le ayudaba a su papá en sus negocios. Era un hijo obediente. Ya había estado tocando en la corte del rey. Él podía decirle al papá: no, hombre, yo había estado con el rey tocando ahí en la corte, que voy a andar cuidando ovejas, que voy a andar ahí aguantando frío, aguantando calor, y estar matando osos y estar matando leones. Manda otro, o pone un trabajador. No, este muchacho era un hombre humilde. Diga conmigo, humilde. Y este joven David, aparte de ser humilde, era un joven obediente, ¿verdad que sí? Y en esta historia que estábamos leyendo, vemos que Goliat le dice a los judíos que si ganaba él, los filisteos iban a dominar a los judíos. Y si ganaba el judío que peleara contra él, entonces los judíos iban a dominar a los filisteos. Porque esto era una costumbre. Cuando los ejércitos querían evitar la guerra, escogían un hombre, ¿verdad?, de cada costado, para que pelearan, y el que ganaba esa batalla era llamada la batalla de los campeones. Me imagino yo que de ahí es donde viene el boxeo y todas las peleas que vemos ahora en los deportes, ¿verdad? Ahí se inició. El que ganara esa pelea, entonces el país que representaba era el que dominaba al otro país. Por eso estaban tan preocupados los judíos, porque miraban a aquel hombre que medía casi 3 metros, ¿se imagina? Yo no mido ni siquiera 2 metros, yo solo mido 1,87 aproximadamente. Imagínense, 2 metros es como acá. Y ese ese Goliat medía casi 3 metros. O sea, pegaba como a donde cae esta cinta que está acá. Era un hombre gigante. Tenía una gran espadota, grandes escudos, y gritaba como un león, ¿verdad que sí?
Y entonces toda la gente le tenía miedo, todos los soldados estaban preocupados, incluso el cobarde de Saúl. Saúl era un hombre altísimo, dice la Biblia, que por eso los judíos lo escogieron al principio como rey, porque era el más alto. Pero aún a él estaba preocupado. Y Saúl ya había visto la gloria de Dios, ya había visto que el Señor ganaba muchas batallas. Antes de ese capítulo vemos que Saúl gobernó por muchos años Israel y nunca perdió ninguna batalla, porque Jehová siempre peleaba por Israel. Jehová siempre mostraba su gloria a favor de los judíos, a favor de Saúl, a favor de Israel. Pero Saúl no confiaba, no tenía su confianza en Jehová. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿A cuántos el Señor les ha librado de pruebas acá? Levante su mano. ¿A nosotros cuántas pruebas nos ha librado el Señor, pastora? Incontables. ¿De cuántas pruebas te ha librado el Señor a ti? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en su vida? Pero fíjese que muchas veces cuando viene una prueba no tenemos confianza en Jehová, ¿verdad que no? Empezamos a dudar, nos falta la fe y le empezamos a tener miedo a aquel que nos quiera hacer daño. Nos llega, por ejemplo, un escrito legal. Hay gente que hasta se muere cuando le llegan una demanda. Oiga bien, y eso es común aquí en los juzgados, y sobra quien quiera meter demandas. Lo importante es quién la gana al final, ¿verdad? Porque si Jehová está con usted, no hay demanda que le vaya a vencer. ¿Cuántos lo creen? Hermano, ¿cuántos han visto gente que le amenaza de muerte? O que amenaza de muerte a un familiar, o le dice te voy a quebrar tu negocio, o le dice te voy a quitar tu marido, etcétera, etcétera. Es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Saúl temió aún habiendo visto la gloria de Dios. Y esta es una de las lecciones de esta historia, que a Saúl le faltó de los que ponen las gallinas porque no tuvo confianza en Jehová. Le faltó valentía porque tenía su confianza puesta en sus armas, en sus soldados, en su dinero, y no tenía su confianza puesta en Dios. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo, hermana? ¿Entienden más las mujeres que los hombres? ¿Estás entendiendo, hermano? Nuestra confianza debe estar puesta en Yahweh. Él nunca va a permitir que caigas derrotado ni avergonzado. Siempre te va a dar la victoria. Puede ser que pierdas una batalla, pero la guerra Él ya la ganó. ¿Estás entendiendo, hermano? Puede ser que pierdas una batalla, pero la siguiente batalla las vas a ganar, porque la guerra, que es la suma de todas las batallas, ya está ganada por Cristo en la cruz del Calvario. El rey, siendo el hombre más alto, tenía miedo. Por eso todos los demás sentían también miedo. Yo como pastor de esta iglesia tengo que ser valiente para que usted tenga esa misma unción de valentía. Usted como cabeza de su hogar tiene que ser valiente para que toda su familia sea valiente. Tiene que tener temor de Jehová, pero no temor de los hombres. Como dijo Fidel Castro cuando asumió el poder en Cuba, dicen que dijo en el discurso: de pie ante los hombres y de rodillas solo ante Dios. Oiga bien, toda la gente pensó, incluso Estados Unidos pensó, que iba a ser fácil quitar a Fidel, pero en 1957, cuando él asumió el poder, dijo ese discurso y dijo: de pie ante los hombres y de rodillas solo ante Dios. Y así ha sido todo su gobierno. Nunca se ha arrodillado delante de nadie, siempre se ha parado firme. Imagínense, y él no es un hombre cristiano. No digamos nosotros que dependemos de un rey que es poderoso. Tenemos que ser valientes, de rodillas delante de Dios y de pie ante los hombres. Denle un aplauso fuerte a él, a su nombre, a su nombre. No debemos olvidarnos entonces nunca de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque las maravillas de Dios son nuevas cada mañana. Las glorias de Dios son nuevas cada mañana. Te despidieron de tu trabajo, el Señor te va a dar un mejor trabajo. O si te despidieron de tu trabajo, es porque el Señor te quiere hacer empresario. ¿Estás entendiendo, hermano? Somos cabeza, no somos cola. Estaremos arriba y no debajo. Entonces, si usted estaba abajo, por ejemplo, era conserje, o era no sé qué, un puesto menor, y de repente lo despidieron, es porque el Señor lo va a poner
como cabeza y no como cola. ¿Estás entendiendo, hermano? Primera de Samuel 17:17 dice, esta es otra versión de la Biblia que se entiende un poco más en el lenguaje moderno. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Y cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Oiga, qué cobardes. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Amén. Amén. Podemos observar entonces, número 1, que David temía a Jehová. Eso dice mucho de su papá Isaí y su mamá. ¿Cuánto le están enseñando a sus hijos a ser temerosos de Dios? Hermano, usted no tiene que ¿cómo se llama? Que dejar que sus hijos se le descarríen. ¿Cómo va a dejar usted que Satanás le lleve a un hijo suyo? Imposible, hermano. Usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que ponérsele en huelga al Señor. Amén. ¿Cuántos han estado en huelgas acá, en empresas, sindicatos? O en huelgas de trabajadores, etcétera. Bueno, eso mismo hay que hacer delante de Jehová también a veces. Fíjese que el mismo Jacob hizo eso en Betel, ¿se acuerdan? Dice que peleó con el ángel y le dijo: no te dejaré ir mientras no me bendigas. Y el ángel le decía: déjame ir, hombre, le decía a Jacob, ya va a amanecer, porque en el cielo hay orden, ¿verdad? Como en el ejército. Hay ángeles que van en la noche a cuidar un lugar y a cuidar gente, y otros que van en el día. Este ángel que estaba peleando con Jacob, ya le tocaba entregar turno, ¿verdad? Como los vigilantes. Le tocaba entregar turno porque ya iba a amanecer al siguiente vigilante. Y Jacob no lo dejaba ir y se le puso en huelga y le dijo: no te dejo ir mientras no me bendigas. Hay hasta canciones de eso. Y aleluya, dice que el ángel peleó con Jacob, pero no le pudo vencer. Jacob venció al ángel y el ángel tuvo que bendecirlo. Incluso le cambió el nombre y le cambió su nombre, que era Jacob, que significa engañador, y lo cambió a Israel, que significa príncipe. A partir de ese día, Jacob ya no era un engañador, sino que se convertía en un príncipe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hermanos y hermanas, tenemos que ponernos en huelga al Señor si vemos hijos que están descarriados. Hay que ponernos en huelga en el aspecto de la oración y el ayuno. No voy a dejar de orar por mi hijo hasta que se convierta, hasta que vuelva al ministerio, hasta que vuelva a adorarte a ti, hasta que vuelva a danzar en la iglesia, hasta que vuelva a ir conmigo a los cultos. Usted haga eso por su esposo, por sus hijos, y va a ver cómo el Señor los trae a su redil. ¿Cuántos lo creen? Número 2, David confiaba en el poder de Yahweh. Amén. El poder de Jehová. No tenemos que confiar en el poder del arma, ni en el poder del dinero, ni en el poder de un político o de un amigo que esté en un puesto. Tenemos que tener confianza, en primer lugar, que dependemos de un Dios
que es poderoso y que tiene control de los bancos, tiene control de los jueces, de los policías, de los mareros, de las bandas, del narcotráfico, de todo. El Señor tiene control absoluto. Nada te puede suceder, ni bueno ni malo, si no es con el permiso del rey. Satanás no te puede tocar mientras no reciba una autorización del jefe de jefes. ¿Estás entendiendo, hermano? El colocho, el mero mero, él es el poderoso, el que domina incluso a Satanás. Satanás está bajo su propio dominio, no puede levantar su mano ni sus garras contra ti. Por eso es que dice Pablo, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. David confiaba en el poder de Yahweh. Él sabía que era un niño, ¿verdad? Que era un joven. Él sabía que David era un gigante. Él sabía que Goliat era un gigante, que Goliat tenía más fuerza física, pero él sabía que Jehová de los ejércitos no iba a permitir que quedara avergonzado su propio nombre. O sea, si perdía Israel ese día, esa batalla, su propio nombre, el nombre del Dios viviente, iba a quedar avergonzado delante de aquellos filisteos, porque aquel filisteo estaba blasfemando contra el Dios de Israel y diciendo que el Dios de los ¿cómo se llama? De los filisteos tenía más poder, que era el Dios Dagón, ¿verdad? Como vemos en el capítulo anterior, que dice que llevaron el arca del pacto robada de los filisteos, ¿verdad? La ganaron en una batalla y se la llevaron, y dice que pusieron el arca del pacto al lado de Dagón, y al siguiente día, cuando llegaban a ver cómo estaba la situación, a limpiar, ¿verdad? El arca y a limpiar el templo, estaba caído el Dios de ellos, estaba caído, estaba tumbado, y el arca permanecía ahí. Lo volvían a parar, y al siguiente día cuando llegaron, no solo estaba caído Dagón, sino que estaba sin cabeza también aquella estatua. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Él tiene el poder, amén. Él tiene el poder para darte pisto, para quitártelo. Él tiene el poder para darte salud, o de repente para permitir una enfermedad, ¿verdad? Para que usted entre en mayor cercanía, en mayor plenitud del Señor, en mayor confianza con el Señor, para que ore. Él es el Dios que tiene poder para todo. Él tiene absoluto control de tu vida. No se mueve ni la hoja de un árbol, ni un pelo de tu cabeza, si no es con el permiso de Jehová. ¿Cuánto lo creen? Número 3, David tenía celo por Jehová, celo por Yahweh. O sea, él escuchó que aquel filisteo estaba blasfemando contra su Dios, contra el Dios de Israel, que es nuestro Dios, y por eso él se sintió celoso y se sintió molesto, enfurecido contra Goliat. Y esta, aleluya, actitud de David lo llevó a la victoria contra aquel filisteo. Primera de Samuel 17, 28 dice: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí, David? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. O sea, los hermanos de David se volvieron en opositores del milagro. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Cuántos están escuchando? No solo oyendo. Muchas veces nuestra propia familia va a tratar de impedirnos agradar a Dios. Amén. Yo lo he visto, por ejemplo, en el asunto de los pactos. Hay gente que pacta con Dios y el Señor ya está listo para hacer el milagro, pero viene un pariente y le dice: no, hombre, ¿para qué vas a ir a darle pisto a eso? Deje canal. Entonces viene Satanás y utiliza a ese pariente para que no llegue el milagro a esa vida. ¿Estás entendiendo? Amén. Otras veces nos dice un pariente: ¿para qué vas a ir a la iglesia si no hay ni pisto para el bus, etcétera? Mejor quédate aquí trabajando, mejor quédate. Pero dice la palabra que guardemos el día santo del Señor. Amén. Dice la palabra que trabajemos 6 días y que un día lo guardemos para el Señor. Pero guardar el día del Señor no es quedarse en la casa roncando, hermano, ni viendo televisión. Guardar el día del Señor es ir a la iglesia, servirle, ofrendar en su altar, danzarle cuando se está cantando, orar cuando se está orando, escuchar y recibir cuando se está predicando. Amén.
Eso es guardar el día santo del Señor. Pero vemos que hay parientes que nos impiden. Muchas veces, si los escuchamos, ¿va? Si los escuchamos y les hacemos caso, nos impiden acercarnos más a Dios. Estos muchachos mayores de David y los hermanos tenían celos de David, porque acuérdense que David ya había estado delante del rey tocando el arpa. Ya había estado algunos días delante del rey. Todo el mundo quería estar con el rey en ese tiempo, porque el rey, no habían gobiernos democráticos, ¿verdad? Sino que el rey decía incluso quién era muerto o quién quedaba vivo. El rey mandaba en todo. Y entonces le tenían celos, pero ya estaban tranquilos porque ahora era un pastor de las ovejas de su papá, y ahora ellos eran soldados que estaban peleando en el ejército. Ya se sentían más. Cuando vieron que David llegó ahí y empezó a hablar, dijeron: este David lo que quiere es, ¿cómo se llama?, lucirse. Lo que quiere es venir aquí a la batalla para ya no seguir siendo pastor, para ser un soldado. Y entonces empezaron a criticar a David y le dijeron: dejaste tu rebaño, no seas haragán, anda a cuidar las ovejas. Pero esto no era cierto, porque David fue enviado por el Señor. El Señor tiene control absoluto de la circunstancia, y el Señor hizo que David llegara cabalito cuando aquel gigante estaba gritando, porque el Señor ya había escogido a David como rey sobre Israel. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. A su nombre. Pero David no le respondió mal a sus hermanos. Simplemente le dijo: ¿y yo qué he dicho? No he dicho nada, ¿va? Yo simplemente estoy aquí trayéndoles su comida. Esta humildad de David fue siempre latente en toda su vida. Incluso antes de morir, lo vemos que incluso en la muerte fue humilde y obediente al Señor. Lección número 1. David está ahí porque la soberanía de Dios lo había guiado. David estaba cumpliendo un plan y un propósito de Dios, y sus hermanos querían ser piedras de tropiezo. Número 2. El pleito entre hermanos y hermanas carnales sigue siendo común en estos días. Vemos nosotros, aleluya, que hay jóvenes que pelean entre ellos por herencias, por ser los mejores, por tener el dinero, la herencia que van a dejar sus padres. Todo eso no viene de Dios, porque el que agrada a Dios, el Señor va a hacer que sea enriquecido. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, no es peleando que vamos a lograr las cosas. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Lección número 3. El primer obstáculo para David fueron sus propios hermanos carnales. Si David le hace caso a sus hermanos, se regresa a cuidar las ovejas y no hubiese escuchado la voz de Dios, no hubiese vencido al gigante, nunca hubiese llegado a ser quien fue, un hombre que agradó a Jehová. Muchas veces así será en nuestras vidas como creyentes. Algunos familiares se van a oponer a nosotros. Por ejemplo, usted siente en su corazón abrir un grupo de crecimiento en su casa. Amén. Una barca. Y a veces un pariente le dice: no, hombre, ¿cómo vas a traer gente extraña a la casa? ¿Qué tal si nos asaltan? ¿Qué tal si nos roban? ¿Qué tal si nos matan? ¿Qué tal si nos llevan algo de la casa? ¿O van a venir aquí a darse cuenta de todas las debilidades que tenemos como familia, las peleas entre parejas, etcétera? No, hermano. Cuando usted hace un grupo de crecimiento en su casa, es como que usted mete el arca del pacto en su casa. La presencia del Espíritu Santo estará en su hogar de una forma poderosa y habrá una gran bendición en su casa. No tema por eso. Y si usted tiene un pariente inconverso, en ese grupo el Señor lo va a convertir. Amén. Porque es más poderoso el bien que el mal. Es más fuerte el Espíritu Santo que cualquier demonio que pueda haber en un familiar suyo. Amén. No debemos ser entonces de los que permitimos que un obstáculo detenga nuestro acercamiento, nuestro servicio al Señor. Amén. Primera de Samuel 17:31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, le dijo el rey Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre,
Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en una bolsa de pastor, luego honda en mano se acercó al filisteo. Amén. Amén. Yo veo que Saúl no creía que David podía vencer al gigante, pero aún así lo mandó. Ahí hay 2 opiniones, ¿verdad? Una opinión es que lo mandó porque nadie quería ir, pues. Dijo, vamos a probar, aunque sea una pedrada, tal vez le mete, ¿verdad? Para debilitarlo un poco. Y la otra que yo creo es que lo mandó para que el gigante lo matara a él, ¿verdad? Para que lo aniquilara y no se pudiese después levantar como héroe de Israel. Pues el tiro le salió por la culata a Saúl, porque David sí logró vencer al gigante. Pero todo estaba dentro de un propósito de Dios, porque aunque Satanás y la gente tenga una mala intención para usted y a usted lo lleven a hacer algo, hermano, todo está en el propósito de Dios. Si usted ha cometido un pecado, por ejemplo, eso ya no cuenta para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya ha quedado en el pasado, porque el Señor usó esa circunstancia para que usted se acerque más a Él. Amén. Y usó esa circunstancia para poderle bendecir a usted y para poderle levantar más. Aleluya. Porque la gloria postrera de su vida será mayor que la primera. El Señor no quiere que vivamos del pasado, hermanos, de lo que hice hace 10 años, de lo que hice hace 15, de lo que hice hace 10. No. El Señor quiere que usted siempre crea que Él tiene algo mejor para su vida mañana y el próximo año y los siguientes años de su vida. Amén. Esta historia de David, que contaba que había vencido leones, que había vencido osos, que le querían robar las ovejas, tal vez dieron alguna esperanza, ¿verdad?, en la mente de Saúl. Pero Saúl mandó a David de repente con malas intenciones o porque no tenía de otra. Lección número 1 tenemos de este tema. Tenemos una comparación entre David como pastor de ovejas, que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas, y Jesucristo, el buen pastor, quien dio su vida por los pecadores. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Amén. Los pastores nunca tenemos que cerrar iglesias. Amén. Que se cierren cantinas y que se abran iglesias. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hay que seguir adelante abriendo iglesias. Amén. Porque las ovejas no tienen que ser esparcidas, sino que tienen que ser pastoreadas. Amén. Y tenemos un gran pastor que se llama J. Rock Lee. Amén. Él es el que nos está dirigiendo a nivel mundial para entrar en la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto lo creen? Y Él no nos abandona a nosotros. Y por eso nosotros también tenemos que nunca abandonar a nuestras ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Saúl le puso su armadura a David, pero David no estaba acostumbrado a llevar aquella armadura. David no decidió usar las armas del rey, sino que decidió usar las armas que él estaba acostumbrado a usar. Segunda de Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Amén. Lección número 2. En Saúl, David encuentra su segundo obstáculo. Podía haberse desanimado y haberse regresado a la aldea, o no haber seguido con el plan de la batalla contra Goliat. ¿Cuál es la lección para nosotros? Tenemos una gran lección, y es que no podemos ser imitadores
de otros que han logrado sus victorias de otras maneras. Nosotros tenemos que pedirle un plan propio al Señor. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y está poniendo un negocio, usted no vea lo que han hecho los demás para tener éxito. No, pídale dirección al Señor y Él le va a dar las estrategias para hacer el mejor negocio de su barrio. ¿Cuánto lo creen? Él le va a dar la estrategia para ser el mejor vendedor, para ser el mejor empresario, el mejor comerciante, el mejor mercader, el mejor chofer. Yo no sé a qué se dedica usted o a qué se quiere dedicar, pero no es con las estrategias de otro pues que usted va a tener victoria, sino que es con estrategias propias que usted va a tener victoria. Amén. ¿Verdad que sí, hermana Verónica, en su panadería? ¿Verdad que sí, hermano Carlos, en su café internet? Estrategias propias, pídale al Señor y Él le va a dar ideas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Les cuento un secreto, pero solo aquí entre nos, ¿va? Este miércoles, Miguelito, ¿qué me hizo Miguelito? ¿Ah? Miguelito, mi hijo, estaba sentado ahí, no sé si está en sonido, está poniendo un negocio, un nuevo negocio. Lo invito el miércoles para que vaya a ese negocio. Amén. Amén. Una cafetería con estrategias que el Señor le ha ido dando. Amén. Y declaramos que será la mejor cafetería. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Así tiene que ser, hermano, usted en sus negocios. Pídale al Señor dirección. Pídale al Señor dirección en su ministerio, en lo que el Señor le ha mandado a hacer. Él le va a dar las estrategias. No tiene que ser imitador de, por ejemplo, ¿verdad? Que todos queremos imitar al apóstol Misael Argeñal, ¿verdad que sí? O queremos imitar a ¿cómo se llama? El de Tegucigalpa, Peñalba. No, tenemos que pedirle al Señor propias estrategias. Así como David tuvo una estrategia propia, que fue agarrar aquella onda con aquellas piedras para poder tumbar al gigante. O sea, él dijo, no hay espada que alcance a este gigante, pero si primero lo tumbo con una piedra, después cuando esté en el piso, le corto la cabeza con su propia espada. Le lanzó la piedra, el gigante cayó y después le cortó la cabeza. Amén. Primera de Samuel 17:41, ya casi terminamos. Este por su parte, el gigante, avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo Goliat, pero David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, y a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregaré en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel, y todos los que estén aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él te entregará a ti y a todos ustedes filisteos en nuestras manos. En cuanto el filisteo se avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando Goliat se burló de David y vio que venía sin armas, lo maldijo en el nombre de Dagón y de otros dioses, de demonios. Pero David le dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando usted enfrenta sus batallas cada día, Jehová de los ejércitos está peleando por usted. No es usted mismo que está peleando en su vida, es Jehová de los ejércitos, es Yahweh. Por eso usted no va a caer derrotado. Tiene que tener esa fe, que todo le va a salir bien cada día. Y si un día le sale mal, el siguiente día será mejor, porque la gloria de Jehová está en su vida. Todo le va a salir bien. Usted está llamado a ser triunfador, a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no debajo. Somos cabeza,
no somos cola, somos conquistadores. ¿Cuántos lo creen? Apláudale si lo creen, aleluya. Y eso significa, hermano, a usted le han metido miedo y por eso no ha abierto grupo en su casa, en su barrio. Es más poderoso el que esté en nosotros, hermano. Es más poderoso el que esté en nosotros. Amén. Yo conozco pastores que han abierto iglesias en lugares donde gobernaban las bandas allá en Los Ángeles, por ejemplo, en California. Que los mareros de aquí no son nada comparados a los de allá. Los de allá andan pero con lanzabazucas, con armas fuertísimas, hermano, y tienen plata. Y aún así hay pastores hondureños, mexicanos, salvadoreños que han ido a abrir iglesias ahí. Y mire que los criminales se convierten a Cristo. O se convierten o los convierten, porque los mandan para abajo, ¿eh? Pero la cosa es que al final el nombre de Jehová prevalece. Amén. Es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Amén. Amén. Si no, pregúntenle al pastor Luis Reyes, al hermano Morataya, cómo han orado por mareros y los mareros se quebrantan, ¿verdad, pastor? Porque es más poderoso el Espíritu Santo, hermano, que cualquier mala intención del diablo o de cualquier persona. Amén. Amén. David responde: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David estaba seguro, hermanos y hermanas, que la batalla no era de los judíos, sino que la batalla era de Jehová. Su confianza no estaba en sus armas, sino que estaba en el Dios Todopoderoso. Por eso David le pega a Goliat con la piedra y después le corta la cabeza. Amén. Amén. Primera de Samuel 17, 48 al 51. Dice que también el Goliat se acercó y iba a vencerlo, según él, a David, pero no pudo, porque no sabía que detrás de ese muchacho estaba un Dios todopoderoso. La gente puede ser que lo mire a usted como alguien humilde, como alguien iletrado. De repente usted no fue a la universidad y dice: no, este no va a poder levantar ese negocio, este no va a poder levantar ese ministerio, este no va a poder hacer nada. Hermano, pero fíjese que hay más poder en el Dios viviente, el Dios de Israel. Yahweh es su nombre, IHWH. Él tiene el poder para darle a usted la fuerza, para darle a usted el dinero, y usted va a prevalecer. Los impíos se van a terminar si no se acercan a Cristo, y usted va a prevalecer. Amén. Amén. Ayer le contaba a un amigo y le decía: ¿te acordás de aquel que decía que iba a destruirme a mí? Mira dónde está él, ya está muerto. Y mira dónde estoy yo, nunca levanté un dedo contra él. Y mira, él ya está muerto en el infierno, y yo estoy sirviendo a mi Dios. Amén. Amén. Haga memoria usted cuánta gente se ha levantado contra usted. ¿Y a dónde están ahora? ¿Ah? ¿Qué se hicieron? Usted sigue vivo. Quiere decir que el Dios que usted sirve es el que tiene poder. Amén. Ellos murieron, mas nosotros vivimos. Ellos desfallecieron, mas nosotros prevalecemos. Los cristianos siempre vamos a triunfar, siempre vamos a prevalecer. Todo nos va a salir bien. Amén. Amén o no amén. Siempre y cuando permanezcamos en el Señor, ¿verdad? Primera de Samuel 17, 52 y terminamos. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y Ecrón. Quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general del ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad, dijo Abner, que era el general, no lo sé. Averíguame quién es, dijo Saúl. Le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Amén. Amén. Algunas lecciones para nosotros. La confianza de David en su propia capacidad y en la batalla en contra de Goliat
en Jehová de los ejércitos, nos debe recordar las tantas veces que usted ha pasado por pruebas y ha creído que iba a caer vencido, pero usted ha prevalecido, ha vencido al mundo y ha vencido al pecado. Debemos recordar por eso entonces que no importa los triunfos que tengamos en la vida, toda la gloria la debemos de dar al Señor. Amén. Porque hay gente que, apláudale porque Él vive. Hay gente que el Señor les da victorias y después se empiezan a alejar de Dios, ¿verdad? Dice el doctor Lee que a las campañas llegan más o menos la mitad de la gente que llega a una campaña es porque quieren buscar más de Dios, y la otra mitad es porque quieren recibir el milagro solamente, o sea, la ganancia, ¿verdad? Y después alejarse de Dios. Muchas veces nos pasa eso a los humanos y por eso volvemos a caer en pruebas, en problemas. Recuerde cuando Cristo sanaba a los enfermos, siempre les decía: vete, no peques más, vete y dale gracias a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nunca nos salgamos de su camino. El Señor dice: si le doy mucho pisto a este, como no me tiene en primer lugar en su corazón, entonces se me va a alejar de la iglesia. Si le doy mucho trabajo, va a estar tan atribulado que se va a olvidar de la obra, etc. El Señor por eso a veces no nos da todo lo que Él quisiera darnos. Por eso hay que ordenar esas prioridades en nuestra vida, y de eso estamos hablando estos días. Vamos a seguir estudiando el corazón de David, cómo este corazón de este hombre, este chelito llamado David, agradó tanto a Yahweh, a Jehová, que lo convirtió en el padre de Jesucristo. O sea, del linaje de David, de la tribu de Judá, y en la ciudad de David, en Belén, es donde nace Jesús, Yahshua, el Salvador de toda la humanidad. ¿Estás entendiendo, hermano? Porque llegó a agradar tanto el corazón de este hombre David a Jehová, que lo escogió como antecesor del Salvador de todo el mundo. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, fuerte y valiente, el Señor, valiente guerrero. Proverbios 21:31. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Amén. Y en segundo lugar y último, el Señor nos dice a través de esta historia de David, esta primera historia de la batalla contra Goliat, que debemos ser perseverantes. Diga conmigo: perseverantes. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, espero la corona de justicia, que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ponte de pie, hermano y hermana.
Y que el domingo pasado, cuando terminamos el estudio de los dones del Espíritu Santo, le decía yo al Señor: Padre, ¿qué querés que hablemos ahora? A partir del próximo domingo. Y en ese momento empezaron a cantar los músicos la canción de David. Así como David danzaba, ¿se acuerdan? Así como David fluía, etc. Y he estado orando toda la semana y hoy volví a orar. Y le digo: ¿estás seguro que querés que hable de esto? Y me dijo: yo quiero que prediques de mi hijo David. Porque cuando mis hijos lleguen a tener el corazón como el que tuvo David, van a ver mi gloria verdaderamente, dice el Señor. Amén. Y es que antes del 2014 vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Este 2014 usted lo termina sin deudas. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Este 2014 lo termina bendecido. ¿Cuántos lo creen? Amén, Este aleluya. 2014 lo terminamos viendo la gloria de Yahweh en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aunque parezca oscura la situación, aunque parezca Honduras entenebrecida por tanta situación que está pasando, pero usted no depende ni de Honduras ni del gobierno, ni depende de los poderosos, ni depende del pisto. Usted depende, así como David, de Jehová de los ejércitos. Él está peleando por tu vida. Él está peleando por tu familia. Él está peleando por tus negocios. Él está peleando por tus hijos. Él está peleando por tu matrimonio. Él está peleando por tu ministerio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él está peleando y Él le va a dar la batalla al diablo.